Este programa contiene elementos que pueden ser presenciados por niñas, niños y adolescentes. Hi ha un arbret vora el camí, vinclat cap a terra. De l'arbret tots els ocells volen ben lluny, 3 al nord, 3 a l'orient, d'altres cap al sud, i l'arbret es queda sol, lliurat al mal temps. I a la mare jo li dic: ara no em turmentis, perquè mare tot d'un cop en ocell em torno. Vull pujar damunt l'arbret i vull bressolar-lo tot l'hivern i encara més amb una cançó. Fill, mentre els ulls li ploren: ai, Déu meu, que et gelaràs estant damunt l'arbret. I a la mare jo li dic: els seus ulls preciosos, tant se val que vingui el fred. Vull tornar-me ocell. I la mare fent grans plors: pren, Déu meu, Senyor, pren això, aquest mocador, perquè no et refredis. Les sabates són aquí, mal hivern arriba. Le advertimos a los usuarios de Radio Nacional de Venezuela que acabamos de interrumpir a Teresa Forcades, que estaba haciendo una conferencia magistral en torno a un tema que ya habíamos tratado nosotros el año pasado cuando la entrevistábamos sobre el libro La teología feminista en la historia de Fragmenta Editorial, que fue presentado en diversas partes de España. Nosotros la conseguimos en Madrid cuando estaba presentando ese libro en Madrid, y entonces ella estaba a partir de sus teorías en el libro estaba presentando y hablando con un nutrido público que no se ve en la radio pero sí se siente aquí. Y esto es importante. Esto de feminismo no es una palabra que es de moda ni que se toma sin relevancia. El feminismo es parte de los derechos humanos y debe interesar a todos. Recientemente Eulalia Tort ha publicado en Editorial DAO una biografía de Teresa Forcades, Conversaciones con Teresa Forcades, en las que Teresa reitera que la vocación religiosa no significa retirarse del mundo y desaparecer, sino dar testimonio de que una vida es de Dios, y ella bien lo explicaba y nos pareció una hermosísima comparación. Los que no creemos en Dios podemos sustituir esa palabra como amor, como bondad, como entusiasmo. Hay muchas palabras con las que se puede sustituir para que ese mensaje de Teresa llegue a todos. Entonces una vida desde Dios es posible y es fuente de felicidad, y te defines como una teóloga de la liberación feminista que sueña con una iglesia menos clericalizada, menos obsesionada con la moral sexual. Ahora bien,
hablabas en la conversación y lo explicabas también muy bien en Madrid. En Madrid había un público parecido. A mí realmente me preocupa que los hombres se sientan como excluidos de estos temas. Hablan entonces de teología feminista, entonces los hombres no vienen aquí. Hombres y mujeres se tienen que interesar por el feminismo. Esto es algo humano, esto es algo que interesa a los seres humanos. Entonces, ¿cómo cambiar esta realidad, Teresa? Estamos llamados, varones y mujeres, a relacionarnos desde la libertad y desde el respeto más gozoso y más absoluto. Y eso no ha sido lo que ha ocurrido a lo largo de la historia y no es lo que está ocurriendo hoy. Por tanto, el problema existe, pero no es, a mi modo de ver, un problema de verdugos y de víctimas, sino que ahora estaba explicando que en la sociedad patriarcal hay algo que nos dice que las mujeres tenemos más que los varones, que es la capacidad de amar. Y que hay algo que los varones tienen más que las mujeres, que es la capacidad de ser libres, ¿no? De tener iniciativa, de tirar para adelante aunque tengas la oposición de la gente a tu alrededor, etc. Bueno, pues yo creo que ahí empieza una falacia sobre la cual luego se han montado muchas, diríamos, concepciones, a mi entender, erróneas del género y de las relaciones. A eso que el patriarcado llama amor, yo creo que su nombre correcto, y ahí estaba en la conferencia, es miedo a la soledad. Y eso, pues ahora en la radio no lo voy a poder explicar, pero aquí sí he explicado el origen de eso, ¿no? Y lo que el patriarcado llama libertad del varón, o mayor libertad del varón, yo creo que su nombre correcto es miedo a la dependencia. Y es muy distinto si uno actúa por miedo a la dependencia y corta una relación, por miedo a que, por ejemplo, ¿cómo? Vamos a poner ejemplos prácticos, ¿no? ¿Cómo se reconoce si un varón es inmaduro o no? ¿Cómo se reconoce si un varón vive aún en función de su subjetivación infantil o no? Pues hay un test muy fácil, que no es para que se lo aplique una persona de fuera, sino para que cada varón se pregunte, bueno, se puede también, pero para que cada varón se pregunte a sí mismo, ¿eso a mí me ocurre o no? Pues miren, si un varón en su relación con las mujeres en general, pero sobre todo con las mujeres a las cuales ama, a las cuales tiene más cerca, si su experiencia personal como varón es que de las mujeres tienes que protegerte porque les das un dedo y te toman el brazo, este varón está viviendo desde la subjetividad infantil y tiene miedo a que se lo vuelva a comer la mamá, a que lo vuelvan a poner en el útero materno. Y entonces va a hacer una serie de cosas, a tratar a la mujer con rudeza a veces, a cortar la relación en el momento más delicado, más íntimo, a tener 2 o 3 relaciones, no sea caso que haya una que se le coma demasiado, etcétera. Todas las cosas típicas que han pasado y que pasan. A mentir a la mujer que quiere, no a la que no quiere, a esa le puede decir la verdad. Pero ahora vamos a la parte femenina. Las mujeres sabemos amar más que los varones. Bueno, pero todos los varones saben o dicen que las mujeres tenemos una lista mental de todos los favores que hacemos. Entonces esa lista mental no te olvidas ni uno. Y además tiene la facultad o la virtud de activarse en el momento más inoportuno. Se lo saca. Claro, eso entonces no entendemos cómo esa distribución de roles entre varones y mujeres, donde parece que las mujeres queden discriminadas, eso no es de una sola cultura. Esto ha aparecido pues en muchas, sino en todas las culturas conocidas, porque ya saben ustedes que hay quien estudia y habla del matriarcado, pero eso del matriarcado está como con interrogantes y nunca existió, y además cuando se describe lo que era, pues a mí no me emociona mucho esto del matriarcado, porque resulta que hay espacio para la individualidad como que no había, ¿no? Tanto grupo y tanta camarilla y tanta cosa que parece pues el problema que tenemos en los monasterios, por ejemplo, que en un monasterio femenino, clásicamente, no hay espacio o no ha habido espacio o cuesta que exista el espacio para la individualización distinta, ¿no? Es como decir, qué bien vamos, porque todas vamos pensando lo mismo, esto es terrible, ¿no? Pero eso es lo que a veces, cuando se describe el matriarcado, no el patriarcado, se habla de la sociedad como una especie de cosa tan idílica que a mí me coge y ya lo ahogo, ¿no? Porque uno tiene que poder decir no, y tiene que poder salirse de la raya, y tiene que poder encontrar un espacio, pues que sea, si es necesario, de confrontación, ¿no? Entonces eso, en las teorías que yo he oído del patriarcado, como que no sale, ¿no? Pero eso no quiere decir que, entonces vámonos al patriarcado, como que tampoco, ¿no? Porque en el patriarcado queda claro que hay una relación que es de poder entre varones y mujeres. Pero, insisto, esta relación yo no creo que sea
fruto de lo que los varones nos hacen a las mujeres o nos han hecho históricamente. No, yo creo que eso es lo que ocurre. El patriarcado es la sociedad que construimos juntos, varones y mujeres, construimos y mantenemos juntos, varones y mujeres, cuando vivimos en la vida adulta en continuidad con el patrón de individuación infantil, que es esto que he ido contando. Ahora, y por tanto, esto podemos cambiarlo, ¿no? Exactamente. Entonces yo creo que es un tema que nosotros debemos estar permanentemente pensando y revisando. A mí este libro de la teología feminista... ¿Puedo poner otro ejemplo, María? Sí, cómo no. Porque tenemos que tener a la mujer atravesando ese miedo a la soledad, superando, ayudándola a superar eso, para que sea un ser humano completo y entonces sí, se una a otra mujer o a otro hombre o a quien le parezca según su deseo sexual en libertad. Y eso yo creo que es un proyecto, bueno, pues que es fundamental para la revolución y para toda construcción de persona y de sociedad en libertad. Así es. Sí, perdón, otra cosa. No solamente porque, porque con lo de la iglesia, cuando yo les conté esto de que las mujeres son como niños en mi monasterio, hubo una hermana que dijo, las mujeres, yo dije, claro, porque no las mujeres son como niños, los hombres, he dicho las mujeres. Sí. No, me corrijo. Los varones son como niños, ¿no? Entonces hubo una monja que en mi comunidad, cuando yo un día les explicaba esto, dijo, claro, los varones son como niños y los sacerdotes como dos niños. Así lo dijo. Entonces yo me quedé, pero pensé, mira, eso es como una constatación práctica de mi teoría, porque mi teoría es, cuanto más patriarcado, más violencia, y cuanto más violencia, más necesidad de compensar eso. Bueno, pues en la Iglesia Católica, en las relaciones entre monjas y capellanes o sacerdotes, clásicamente, pues eso ha sido aún más, diríamos, exagerado, ¿no? Y ahí han tenido estas monjas la necesidad de compensarlo pues con más fuerza, y a eso era su convencimiento, en una, diríamos, socialización que aún le da una dignidad más superior a ese varón respecto a lo que podría ser la mujer. Así es. Pero también Teresa viene a Venezuela porque su paso por el mundo va creando mucho interés en los medios y generalmente va creando polémica, y por donde pasa Teresa pues algo se comenta, y ella siempre es muy serena, ella es muy apasionada en lo que ella expone, pero esa pasión viene de una profunda reflexión, no es algo que se le ocurre en el momento. Entonces pasaron muchos años desde la primera visita de Teresa para que se pronunciara públicamente en torno a la figura de Hugo Chávez como líder, como estadista. En ese libro y en unas declaraciones recientes, en ese libro de conversaciones que ha compilado Eulalia Tort, Teresa, desde la libertad de pensamiento que siempre ha ejercido y sin que eso pueda denominarse como intromisión en los asuntos políticos de Venezuela, ella es una ciudadana y defiende sus derechos como ciudadana y observa el mundo y observa a Venezuela. Dice que el presidente Chávez es uno de los pocos gobernantes capaz de ofrecer una alternativa al capitalismo deshumanizado que impera hoy día en Occidente. Solo por este motivo merece ser tomado en consideración, y es una persona preocupada, entre otras cosas, dijo Teresa, por la cultura, por el libro, por la formación intelectual. El presidente Chávez se ha interesado en todo lo que Teresa durante todos estos años ha venido exponiendo, y ha expresado su deseo de hablar con ella, que ya quisiéramos nosotros, que tenemos como 10 años pidiéndole una entrevista, pero bueno, pero a lo mejor, pero entonces a mí me gustaría saber, curiosear, cómo se imagina Teresa esa conversación que estamos seguros se va a dar con el presidente Chávez, y a mí particularmente como ciudadana venezolana me interesa que una persona libre como Teresa Forcades hable con el presidente Chávez, porque a ella solamente la mueve la libertad, el amor que tiene al mundo, al ser humano. ¿Quién mejor que para conversar con un líder como el presidente Chávez que una persona como Teresa Forcades? Entonces yo te quisiera preguntar, ¿cómo te imaginas tú esa conversación? Y cuando tú ves a Venezuela desde afuera, desde España, un país desde donde tanto se ataca a Venezuela, de los grandes medios, ¿qué dices tú que le faltaría a Venezuela?
Pues mira, María Cira, primero te comentaré que tú has dicho que he tardado unos cuantos años. Desde mi primera visita en Venezuela fue en 2007 y realmente he hablado solamente públicamente acerca de mi impresión del país y de su presidente, pues ahora, en el 2012, ¿no? Y eso lo hice, bueno, pues por miedo. Es así. ¿Cómo por miedo? Por miedo? Ahora lo explico. Porque eso quiere decir, eso es de lo que me di cuenta yo este año. Entonces por eso he hablado. Porque claro, yo si me hubiera dado cuenta antes, pues ya hubiera hablado antes. Sí. Pero yo me daba cuenta que este tema de Venezuela pues no salía normalmente cuando me hacían entrevistas, como cuando yo hacía intervenciones públicas, etcétera. Y es que tienen que saber, y creo que ya saben muchos de ustedes, que manifestarse positivamente acerca del proceso bolivariano y lo que viven aquí en Venezuela, en mi país, en España y también en Cataluña, eso no es una cosa, diríamos, que no tenga consecuencias. Entonces eso yo me di cuenta que no lo estaba haciendo porque, bueno, pues porque temía una reacción contraria por parte de la prensa y por parte de las personas. Entonces a la que yo me di cuenta que ese era el motivo, entonces pensé, ah no, yo lo que no quiero hacer, ¿cómo puedo yo hablar de libertad y de amor como voy haciendo y aceptar ya no una censura externa, eso es una autocensura, ¿no? ¿Cómo me voy a autocensurar por esa sensación? Entonces eso era, diríamos, conscientemente, que yo con la periodista Eulalia Tort, pues le hablé del tema y le dije, bueno, tú ves grabando todo eso, pero luego tú me lo dejas pensar, porque yo sí quería pues decir las cosas como me pareciera. Y luego fue cuando hice esta reflexión y pensé, no, yo creo que es así, vale que no. Bueno, pues a partir de ahí yo ya no aparezco más en público, porque lo único que hago en público es hablar de amor y libertad, pues como no intente ser coherente, que luego tengo mis incoherencias, pero al menos que sean pues de esas que tú no haces desde tu decisión libre, ¿no? Pero yo como voy libremente a autocensurarme, entonces yo, eso fue absolutamente consciente y de hecho el día de la rueda de prensa, que fue el 15 de junio de ese libro, yo hablé de muchas cosas, pero salió también lo de Chávez y los periódicos a la mañana siguiente dijeron: Teresa Forcades, la monja que adora a Dios y a Chávez. Sí, mira, la gracia que me hace. O sea, que no, ahora voy a explicarlo bien esto. O sea, esto no es lo que yo digo, esto dijeron los periódicos. Yo de ninguna manera voy a poner a Dios y a Chávez en la misma línea, ni a tratar de mi relación con el presidente como adoración, ¿no? Pero esto es para que vean ustedes que ese miedo era fundado, diríamos. Lo que no está nunca fundado es ceder al miedo, pero ser consciente de las consecuencias, yo creo que esto es fundamental, si no uno va de iluso por la vida y ¡ay, mira, fíjate, qué crítica! Bueno, esto ya se veía venir, ¿no? Entonces yo con eso me di cuenta de que lo que no podemos es pretender en una sociedad que se supone libre, como son las sociedades occidentales actuales, pues hablar de esa libertad y luego pues darse cuenta que no existe, porque si yo no puedo manifestar, no mi verdad sobre Venezuela, yo qué sé de la verdad de Venezuela, yo no vivo aquí, yo no sé la realidad porque es muy difícil, ¿no? En mi país tampoco la conozco, yo no sé el corazón del presidente Chávez cómo está y qué es lo que él anhela en su profundidad, yo no sé eso, pero es que yo no tengo que tener la verdad absoluta para manifestarme públicamente. ¿De dónde sale eso? ¿Qué sociedad libre vamos a crear con eso? Que es una sociedad no de diálogo, sería una sociedad de monólogos, ¿no? Que todo el mundo va y habla y como dice la verdad absoluta ya se callan todos los demás. No, yo voy a decir mi impresión. ¿Por qué? Porque yo no tengo que tener la verdad para hablar. Yo la digo si me la preguntan y a lo mejor en algo me equivoco y en algo no tanto y alguien me corrige, estupendo, no pasa nada, ¿no? Si resulta que eso es diferente, pues fíjate, la realidad demostró que eso era diferente, pues vamos a seguir caminando. Eso es fundamental para una sociedad libre. Si no tenemos eso y esa libertad, construimos absolutamente sobre una mentira. Entonces, bueno, mi sociedad está fuertemente coartada por esos temas tabús. Hay temas que no se tocan y así como hablé del aborto en la iglesia, porque es otro de esos temas tabús, ¿no? Eso no se puede. Oiga, yo no quiero tener la verdad universal sobre ese tema, pero aunque yo sea católica, yo puedo pensar sobre eso y decir una palabra sobre eso. Yo no puedo actuar por miedo a que esa palabra a mí me tenga consecuencias malas. Pues lo mismo, pues como no voy a poder decir lo que pienso sobre el proceso bolivariano y sobre el presidente. Pero como les digo, eso no es sin consecuencias y las está teniendo aún ahora. Y hay muchas personas pues, que me escriben o dicen, bueno, yo creía que usted era una persona pues, que reflexionaba y esto, y ahora me he dado cuenta que no, etcétera, ¿no? O sea, sí tiene consecuencias eso, pero ahí estamos. Entonces,
en esto de lo que falta, pues no me inspira a mí mucho esto de dar consejos. No como un consejo, sino como un deseo. Yo sí que creo más compartir, ¿no? Lo que me parece que pues también falta en mi comunidad y también falta, es un reto, ¿no? Para las realidades que no quieren repetir modelos como ahí vamos contando, pues es ese reto real de la libertad, del espacio para la diferencia. Esto ya lo decía Rosa Luxemburgo cuando dice: la libertad es la libertad del que piensa distinto. Bueno, ¿eso qué quiere decir? Bueno, no sé yo qué quiere decir eso, pero algo quiere decir. ¿Cómo se crea una sociedad donde el que piensa distinto no es estigmatizado, no es ridiculizado, no es apartado, sino que es realmente entra en una dinámica que sea de diálogo real, ¿no? Y eso, bueno, la práctica, ¿qué quiere decir? Cuando hay también intereses y fuertes y hay discursos falsos y hay personas que se pueden presentar como pensando distinto, pero en realidad ser agentes de intereses espurios o extratemporáneos en ese sentido. Bueno, el mundo es complejo, pero yo creo que no puede menos una revolución que apostar por la diversidad más absoluta. Y bien sabemos pues, que bajo ese discurso de la libertad se esconde pues, en realidad un discurso vacío que luego no deja espacio para la mayoría de la población a que eso lo ejerza. Por tanto, el tema es complejo y yo no lo digo como una crítica en ese sentido, sino como una, por decir así, reflexión. Reflexión, pero que como un reto, ¿no? Como un reto real. Porque eso de aplicarlo en la realidad, la diversidad y la unión en la diversidad y no en la uniformidad, eso es el tema para mí, bueno, de estudio dentro de lo que es la Trinidad, ese pensar, o sea, esa noción cristiana de Trinidad, es decir, fíjense el cristianismo que loco en ese sentido, ¿no? Nos dice que el referente último de la realidad no es un polo fijo, estático y único, al cual llamamos Dios y podríamos dar otro nombre, sino que nos dice el cristianismo que el polo último de referencia de la realidad es una danza pericorética, este es el lenguaje teológico, es un diálogo de amor a tres. Bueno, ¿qué es eso? Pues yo no sé qué es eso, pero eso ya de repente nos ha dinamizado nuestra comprensión de lo que es la realidad y lo que es la persona y evita que se encascarille o que se enquiste o que se... Sí, que se encasille, que se vuelva estático, ¿no? Entonces esa apertura hacia lo que representa ese diálogo yo creo que es fundamental en todo proceso revolucionario. Sí. Lo que yo planteo en estos textos y en esa, diríamos, reflexión que he hecho pública es lo que llamamos el derecho fundamental a la vida, que creo que desde un punto de vista, ahí hay diversidad, ¿no? Y hay personas que creen que esto de la vida no es un derecho y que cuando tú tienes pena de muerte, pues según qué delito hagas te la quitan y ahí no pasa nada. Eso no es la postura actual, o ha sido mucho tiempo. De la Iglesia también ha aceptado la pena de muerte, ¿no? Incluso la ha promovido, ¿no? En según qué casos. Pero bueno, por suerte, pues eso no es la postura actual y yo creo que eso es la más enraizada en el Evangelio. Ese derecho a la vida es algo que reconoce cualquier persona religiosa, no solamente cristiana, como un don. Y por lo tanto es un don que tú no puedes ese don manipularlo como a ti te plazca o hacerlo desaparecer cuando tú te interesa. Eso está bien. Lo dejamos ahí, ese principio no lo voy a borrar, desde el nacimiento hasta la cuna. Pero es que hay otro principio fundamental, que se llama el principio de la autodeterminación. Y ese principio, en el magisterio católico y cristiano, no es un principito, bueno, no es algo menor, eso es fundamental, tan fundamental que una de las razones o una de las pocas voces internacionales que se niegan, por ejemplo, al hecho de que unos padres puedan concebir a un hijo para darle los órganos a otro que vive y está enfermo, es la Iglesia Católica actualmente, porque dice no, la persona no se puede nunca utilizar como un medio para otra persona, para salvarle la vida ni para nada. Cada persona, no solamente lo dice la Iglesia Católica, esto lo dice mucha gente, pero realmente en el panorama internacional, en esa discusión, ha sido la voz más prominente, diciendo no se puede, tú tienes la posibilidad genética hoy en día de crear otro ser, lo podrías hacer por clonación, hay diferentes posibilidades, que pueda, pues en un momento dado, salvarle la vida a un hermanito o una hermanita. Entonces ese discurso de por qué eso no es ético, ese se basa en esa dignidad absoluta de una persona. Tú
sabiendo que con la muerte de una persona salvas a toda la humanidad, dice el magisterio católico, no tienes derecho a asesinar a esa persona para salvarla. Yo quisiera cerrar lo que yo tenía preparado para preguntar a Teresa. Yo también tengo mis alarmas, Teresa Forcade. A mí me gusta estar enterada de todo lo que escribe Teresa. Es muy interesante hacer el seguimiento de una persona que seriamente se dedica a hablar de los temas, no opinando, sino argumentando, sustentando. De 10 alarmas que me llegan en los buscadores, 9 son insultando a Teresa, 9 son demeritando, olvidando que ella es una científica, olvidando que ella tiene libertad de opinar, olvidando una cantidad de cosas y además insultándola porque encima se le ocurrió ser mujer. Entonces, a mí me duele, a mí me fastidia y no soy Teresa. Y yo quisiera preguntarte cómo llevas tú eso, porque tú también, como investigas, tú también sabes lo que están hablando de ti. A mí realmente me llama la atención, todos los que profesamos amor por la Revolución Bolivariana también somos execrados en ciertos círculos sociales, en ciertos círculos intelectuales, entonces, que dicen que son ellos los perseguidos. Entonces uno de esas cosas lo lleva mal, le duele, pero ¿cómo lo llevas tú, una persona que ha llevado también otras cosas y que ha sido criticada y ha sido objeto de polémicas en torno a sus declaraciones en todos los ámbitos? Bueno, pues ahí sí que la primera vez que pasó, pues yo me quedé un poco en shock, ¿no? Porque esto de si no lo has visto nunca, tu nombre y detrás unos cuantos insultos, ¿no? Como 4 líneas de insultos, pues eso no te deja indiferente, ¿no? La persona es sensible y bueno, pues eso te quedas como sensación de injusticia y de decir, ¿dónde voy a llamar para que se arregle eso? Pero claro, no hay dónde llamar para que eso se arregle, ¿no? Tú no coges el teléfono y dices, no lo hagan más esto, porque primero ni sabes quién lo firma, ni dónde está, y eso, bueno, es inviable, ¿no? Entonces sí que es verdad que hay un factor de, diríamos, acostumbrarse, ¿no? Que la primera vez esto fue un shock y luego, pues bueno, ahora no es tan novedoso que alguien pues me dedique epítetos poco favorables, diríamos, en la prensa o en donde fuera. Pero es que además tiene que haber otra cosa, María Alcira, para una persona cristiana, que es, bueno, tú coges eso del cristianismo, lo tenemos domesticado y lo tenemos como edulcorado, pero tú coges el Evangelio y ahí te están diciendo que Dios le llamaron bebedor y malvividor y criminal y le colgaron de una cruz y acabó como acabó. Entonces, sin hacer drama ahora, pero una persona cristiana, pues bueno, pues eso no le tiene que venir demasiado de nuevo, diríamos, ¿no? Eso, hay esas frases como ladran, luego cabalgamos, ¿no? Y esa sensación como de decir, bueno, tú, si el mundo tiene, y te das cuenta que tiene, pues unos espacios de sombra muy importantes, sí, resulta que eso tampoco una lo sabe de una misma y lo deja para la historia y su juicio, ¿no? Pero si tú aportas algo de luz, diríamos, o lo intentas, pues eso es un conflicto. Entonces, ser consciente del conflicto, ya digo, sin drama exagerado y también reconociendo la propia sensibilidad y vulnerabilidad, pero eso es verdad, que para una persona cristiana está una frase que dice Jesús, que dice, hombre, si esto han hecho al maestro, pues prepararos vosotros, ¿no? Y pues ahí vamos. Vamos a quedarnos nosotros aquí un rato más con Teresa Forcade y despedimos nosotros el programa invitándolos a leer siempre, a leer de todo. Ya vamos nosotros aquí en la sala C del CELAR y también para la televisión los invitamos a leer siempre y a leer de todo. O sea, que grabamos y hacemos de todo también. Me había dado cuenta. Bueno.